Hello, good afternoon, dear students. I hope you're doing well. Remember, I'm going to explain to you about the modals for necessity and suggestion. The grammar you have to complete by yourselves in your English books. Right, let's start. In order to express necessity and suggestion, we have some modals. For example, for necessity, we have must, we have to, we have need to, and we have don't have to. This is for necessity. And for suggestion, we have had better, we have ought to, we have should, and we have shouldn't, right? Those are for necessity, and those are for suggestion. Right, let's start. Los modales para necesidad, nosotros tenemos aquí el must. ¿Qué significa el must? Debe o deber, pero no de hacer un deber de hacerme 5 oraciones o no que debo dinero. No. El must lo utilizamos para expresar o referirnos that something has to be done, que algo tiene que ser hecho o que es un requerimiento para algo más. For example, here you have, you must get a visa for some countries. ¿Ya? You must get a visa. Debes obtener una visa para algunos países. Why? Es un requerimiento. Porque si usted no tiene la visa, no puede entrar a esos países. So here we have, for example, let's make shorter, ¿ya? Here we have, for example, in that way. Here we have, for example, that we are going to use subject. Primerito el subject. Luego vamos a utilizar el must, más el verbo que tenemos aquí, get, ¿no es cierto? El verbo, pero en su forma base. Siempre va a ir el verbo en su forma base. It doesn't matter, no importa si aquí tenemos she, o he, o it, o we, o they, cualquier pronombre personal, nosotros vamos a poner más y el verbo igual en su forma base. She must get a visa for some countries, por ejemplo. ¿Ya? Entonces no se olviden que el must lo vamos a utilizar para expresar una necesidad y tenemos que ponerlo con el verbo en su forma base. ¿Ya? Para cualquier persona, no se olviden, primero sujeto, luego el must, luego el verbo en su forma base. También lo podemos entender al must como una situación en que yo mismo me estoy dando una orden, se puede decir, y digo, I must stop smoking. ¿Ya? I must stop smoking, right? Debo dejar de fumar, ¿no es cierto? I must stop smoking. Yo debo dejar de fumar, right? Let's continue. Entonces aquí lo damos como una orden o que nos estamos dando nosotros mismos. Remember, vamos a poner el must más el verbo en su forma base, no importa cuál sea la persona, puede ser I, you, he, she, it, we, you, and they. It doesn't matter. Let's continue. Now here also we have to, let's erase a little bit. We have to. Tenemos el have to que significa tener que. Right? This is also as an obligation or mandatory because we need something in order to be done. For example, here we have, you have to get a passport, right? Tú tienes que obtener un pasaporte. Si no lo obtienes, you can't go. Si tú no lo tienes, no puedes ir. So here, tenemos el have to que significa tener que. But what happened with the third persons? ¿Cuáles son las terceras personas? She, he, and it, ¿no es cierto? Como leí para que no se nos haga muy largo. Ya aquí, ¿qué nos dice? Nos dice que cuando tengamos las terceras personas, ya no vamos a poner she, o he, o it, have to. Le vamos a poner has to, por ejemplo. Dejémosle con el she. Ustedes ya saben que las terceras personas son he, she, and it. She has to get a passport, right? She has to get a passport. Ella tiene que obtener o sacar un pasaporte. ¿Ya? Entonces no siempre va a ser have to, va a variar en las terceras personas. En las terceras personas va a ser has to, obviamente el verbo que sigue sí va a ser en su forma base. ¿Ya? Entonces we are going to use have to in a way of, or in a sense of saying that something has to be done, right? O también se lo puede entender como una orden externa, que alguien me lo está diciendo, que alguien me lo está ordenando. Recuerden que con el must ustedes se podían dar la orden,
Pero no deja de decir que también puede la posibilidad de otras personas. Pero cuando otra persona le da con el have to, significa que es una orden muy fuerte que usted debe hacerla. For example, you have to study hard. ¿Ya? Tiene que estudiar mucho. You have to study hard. Otherwise, you're going to lose the cycle. De otra manera, va a perder el ciclo. Right? This is about have to, que significa tener que. Y si estamos hablando de terceras personas, que es she, he or it, vamos a utilizar has. Right? Let's continue. Now here we have need to. ¿Qué significa need to? Necesitar, ¿no es cierto? Need to, necesitar. Entonces, ¿qué vamos a poner? Siempre después del va a ir sujeto, más el need, más el to, ¿no es cierto? Y luego siempre igual el verbo en su forma base. Siempre el verbo en su forma base. So here we have, you need to take money. You need to take money. Necesitas llevar dinero. Necesitas llevar dinero. Ahora aquí tenemos him, igual las terceras personas, he, she o it. A las terceras personas, ¿qué le vamos a hacer al need? Le vamos a agregar una S. Le vamos a agregar una S a las terceras personas. Y ahí sí vamos a decir, he needs to take money, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero únicamente a las terceras personas le vamos a agregar S al verbo need, pero, o al modal need, no, al otro verbo va en su forma base. Entonces vamos a decir you need, I need, we need, they need. Pero cuando hablamos de las terceras personas vamos a decir he needs, she needs, it needs. Right? That's about. In the same case, we are going to write in the base form. Vamos a escribir en la forma base. Let's continue here. Don't have to, yeah? We are going to use don't have to in the sense of saying, en el sentido de decir que no es necesario, no tenemos que hacer algo, right? For example, here we have, you don't have to get any vaccinations. Tú no necesitas obtener ninguna vacuna si te vas a Europa, por ejemplo. ¿Ya? No necesitas obtener vacunas, no es requisito para que vayas, para que puedas entrar a Europa. Entonces, en el mismo caso, aquí vamos a utilizar sujeto, más el don't have to, más el get, ¿no es cierto? What happened? Pero si estamos hablando aquí, por ejemplo, de she, he or it, vamos a poner doesn't, right? She doesn't have to get any vaccinations, ¿ya? El have va a ir en la misma forma. ¿Por qué? Porque como tenemos el auxiliar, lo vuelve a en su forma base. She doesn't have to get. No se olvide que para las terceras personas utilizamos el does, por eso aquí le ponemos doesn't. She doesn't have to get any vaccination. Para todos los demás, para I, you, we, and they, vamos a utilizar el you. Let's continue with this one. Yeah, these ones. Here we have had better. Tenemos aquí el had better. ¿Qué significa had better? Sería mejor que o más vale que, ¿no es cierto? Sería mejor que o más vale que. Vamos a utilizarlos estos para dar sugerencias, right? For example, here we have, you had better talk to your father. Es mejor, sería mejor que hables con tu papá. O más vale que hables con tu papá. Yo te lo digo como una sugerencia. Because, I don't know, no sé. ¿Qué pasa si no hablas con tu papá? Igual vamos a utilizar el sujeto. Más el modal que es had better. El verbo en su forma base. Ya, el verbo en su forma base. Sin el tú, pero en su forma base. Now here we can write, for example, also in contractions. Podemos escribirlo en contracción y me quedaría you'd better talk to your father. Yeah? You'd better talk to your father. Sería mejor que hables con tu papá. Right? Let's continue. Let's continue here. Also for all of them, para todos tenemos contracciones. Por ejemplo, tenemos I, para I had better, le vamos a poner I, y luego el better, ¿no es cierto? You, podemos poner he,
¿Ya? And so, a todos les vamos a poner en vez del had, le vamos a suprimir todo, apóstrofe y la D. Y luego lo que sigue que es better. Right? That's the thing. Now let's continue. Ought to, que significa tendrías que, o también se lo puede interpretar como deberías, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia entre el ought to y el should? La diferencia entre el ought to y el should es que el ought to is a little bit stronger, es un poquito más fuerte para dar una sugerencia. En cambio el should es un poquito más suave, se puede decir más amable al momento de dar una sugerencia. ¿Ya? For example, here we have subject, plus the modal, el modal, más el verbo en su forma base, ¿no es cierto? Y más un complemento, obviamente. ¿Ya? ¿Y qué tenemos aquí? You ought to with someone. Tendrías que ir con alguien. Tendrías que ir con alguien. ¿Ya? O deberías ir con alguien si lo queremos utilizar aquí. Entonces, siempre vamos a utilizar el ought to más el verbo en su forma base. Es para una sugerencia, ¿no es cierto? Also here, aquí también vamos a utilizar el should. El should, you know, que significa deberías, y eso es que se diferencia del ought to porque es más suave o se puede decir un poco más amable al momento de dar un consejo. So we have here, you should take warm clothes. Deberías llevar ropa abrigada, ¿ya? Recuerden que aquí con el ought to tenemos el to y luego el verbo de acción. En cambio aquí tenemos después el should, el verbo va a ir directo, sin to, right? So subject más el verbo modal que should, más el verbo en su forma base. You should take warm clothes, ¿ya? Esto funciona para todas las personas, al igual que el ought to, el should funciona. El ought to, I ought to, you ought to, he ought to, para todas. ¿Ya? Igual, you should, he should, we should, she should. Ya, para todas las personas vamos a utilizarlo en la misma base. Now here we have shouldn't, que significa no deberías, ¿ya? Shouldn't, que significa no deberías, ¿ya? Es algo que nosotros damos una sugerencia que se puede decir que no se debe hacer algo a manera de sugerencia. Y lo vamos a utilizar para esto al shouldn't, al should not, o en contracción que tenemos shouldn't, que es lo mismo que decir should not, ¿no es cierto? Aquí tenemos la contracción, no se ve bonito porque tipo de letra, aquí tenemos la comita, perdón. Ya, aquí tenemos la comita, I'm sorry, luego tenemos la T, ¿no es cierto? Esa sería la negación, aquí no se le puede observar bonito por, ¿ya? Ahí está, shouldn't, que es lo mismo de should not, ¿ya? Igual vamos a utilizar sujeto más el should, más el not, siempre después, el not tiene que ir después del should, más un verbo de acción, más un complemento. Yourself, aquí me está faltando una E. That's all. Eso es todo acerca de los modales de necesidad y sugerencia, ¿ya? Para más, bueno, un poquito más detallado aquí les he puesto un link y también para que practiquen. ¿Qué van a hacer en eso? Van a practicar los ejercicios, van a entrar a ese link. Ya terminando todo el contenido, abajito hay unos ejercicios. Los van a hacer, van a tomar captura de los ejercicios que hicieron ahí, los ponen en un documento, y me lo traen el día sábado. Right? Please, if you have questions, ask me. Thank you so much.